Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Es que suena intro. Adelante. Pues bienvenidos a todos a nuestro tercer episodio. 3. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. Un abrazo fuerte para todos allá en casita, en el coche, en el trabajo. ¿En dónde nos estarán escuchando, hermano? No hemos preguntado a nuestra audiencia dónde nos escucha. ¿Preguntar? Hay que preguntarles. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos en nuestro canal de YouTube. Y les invitamos también a ver nuestro segundo episodio, si es que no lo han visto. Muy importante, muy interesante para ti como creyente, para ti como hijo de Dios. Que probablemente te has preguntado o tal vez no te has preguntado cuál es tu propósito, cuál es nuestro propósito en esta vida, nuestro propósito bíblico, no nuestro propósito de arriba, que más bien pues por ahí vimos que no es nuestro propósito. No es nuestro propósito. ¿Y a qué fuimos llamados? ¿A qué hemos sido llamados en este mundo? Bueno, pues si te lo has preguntado, si no te lo has preguntado, o a lo mejor puede que por ahí alguien que crea que ya lo sabe, bueno, no, a lo mejor ya es parte de, a lo mejor y no va tanto por ahí. Les invitamos a verlo si no lo han visto, si no lo han escuchado. La verdad es un tema muy importante para nosotros como creyentes. Y hoy vamos a tratar un tema también muy importante también. Definitivamente muy, muy importante para todo aquel hijo de Dios que obviamente ya salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús en la cruz, pues ahora seguimos y empezamos este caminar, ¿no? En el Padre. Empezamos este caminar, este andar. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿O cómo comenzamos a aprender? Pues leyendo este libro llamado Biblia. Pero lo leemos, nos enseñan, ¿no? Empezamos a escuchar ahí que el pastor, que la persona que nos compartió, pues que esta es la palabra de Dios, que es inspirada, que es muy importante, que de aquí pues ahora sí que debemos de basar ya nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros sentires, nuestro pensar. Y tantas cosas, pero nos hemos realmente preguntado tan siquiera, bueno, el por qué. Y tal vez esto no lo vamos a hablar tanto hoy, pero bueno, empezar a cuestionarnos pues el trasfondo, la profundidad de este libro, ¿no? Que tanto pues decimos seguir, leer, que amamos, que yo sé que obviamente muchos aquí de nuestra audiencia pues aman leer, estudiar, profundizar. Pero bueno, ¿de dónde viene y cómo podemos realmente pues o preguntarnos si realmente conocemos un poquito de dónde viene, de dónde ha surgido, cómo ha sido, para realmente, bueno, pues empezar a hacer esas preguntas que a veces difíciles hasta cierto punto, que muchas veces pues no nos queremos cuestionar porque pues como que también hasta nos metemos en líos, ¿no? Claro, la importancia de conocer nuestras Biblias, de conocer pues de la traducción, Reina Valera, por qué hay subtítulos, por qué, algo que no vamos a hablar ahorita, pero yo creo que va a dar puntapié para otro episodio. ¿Otro episodio? Claro. Pues es el hecho de esa división que tienen nuestras Biblias. Y nos hemos preguntado por qué hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque en base a eso, surgió un tema doctrinal. Entonces, también como creyentes, como oidores, como estudiadores de la Biblia, pues tenemos que conocer todo absolutamente de ella. No nada más sus versos, sus escrituras, sino todo de cómo es que nosotros la tenemos hoy en día en nuestras manos. Sí, para empezar, exactamente. Para empezar, cómo llegó a nosotros y en nuestro idioma, ¿no? Y de esta forma, y aquí en una página que dice Santa Biblia, ¿no? Y dice ahí una traducción, una versión. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo llegó? Bueno, pues vamos a hablar justamente sobre este libro llamado Biblia y de un poquito, ¿no? Sin entrar a profundidad, porque también no queremos, bueno, hacer esto un estudio profundo, ¿no? Histórico y súper teológico. Sin embargo, sí tocando o entrando en el tema fundamental e importante que, bueno, queremos llegar el día de hoy. Y claro, entendiendo y conociendo un poquito
su origen, ¿no? Y cómo ha sido todo este proceso de traducción y de versiones, de tantas versiones, de tantas traducciones. Yo creo que también no faltará por ahí el que nos escucha, que ha tenido esa inquietud, ¿no? Es que tantas Biblias, es que tantas versiones, en tantos... Y acá dice una cosa y acá dice otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver. Esta me acomoda más. Ajá, esta me gusta esta más. No la entiendo. Esta ya no me gustó, exactamente. Tantas cosas. Entonces, tú como creyente, como estudiador de la palabra, dijiste que con ese anhelo, ¿no? De escudriñar y saber también la historia de nuestra Biblia, ¿tú por qué empezarías? Pues justamente... ¿Para ti qué es importante para empezar a analizar y meterte en este aspecto de conocer nuestra Biblia? Pues justamente su origen idiomático, ¿no? Su idioma, su cultura, ¿no? Todo lo que conlleva, tomando en cuenta que, claro, que hubo personas que la escribieron, que se situaron en un contexto cultural, idiomático, ¿no? Histórico. Así es. Entonces definitivamente empezaríamos por ahí, partiendo de todo eso, porque es un hecho innegable que estamos a años de separación y de siglos de separación de los personajes que escribieron este libro, ¿no? Sí, inspirados, y así lo creemos, ¿no? Y así lo entendemos, y lo sabemos, inspirados por Dios, y lo que quieras, pero fueron hombres que escribieron a lo largo de sus vidas, o en momentos específicos de sus vidas, cada uno de estos libros. Entonces, pues obviamente hay que conocer esa profundidad. Es impresionante, ¿no? Es un juego, ¿no? El teléfono descompuesto. Uh-huh. ¿Cuántas personas pueden ser en el juego? ¿10? ¿7? Hasta con 5. Pero con ese cúmulo de personas, solo basta con 3, con 4, para que todo, pues, el mensaje central o la palabra central de ese juego se pierda en absoluto. Se pierde. Y entonces, al final ya llega algo que nada que ver y que si acaso se asimila en 1 o 2 palabras, ¿no? Entonces mencionabas eso de pues la separación, ¿no? De los siglos. O sea, imagínate que investigando, pues por todo lo que pasó en esta separación, pues de traducción principalmente, pues entra el hebreo. Claro, que es el primer idioma. Es el primer idioma, ¿no? Exactamente. Del hebreo se pasó al arameo, del arameo al griego, del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés y el inglés, pues al español. Al español. O sea, son muchas. Son muchas idiomas, son muchas traducciones. Y ya no solo es una separación, una diferencia de traducciones, ¿no? De diferentes idiomas. Uh-huh. Sino es una separación de siglos y de siglos de cultura, y cultura en todos los aspectos, en todos, sociales, políticos, obviamente religiosos o doctrinales. Decía que la Biblia es ajena a nosotros. Exacto. Porque está fuera de nuestra cultura. Es una cultura totalmente diferente y con nuestra manera de pensar de la cultura, en este caso mexicana, uh-huh, pues es totalmente opuesta a esta cultura, a una que estamos cultura aquí viendo en del otro lado del mundo, ¿no? Tal cual. O sea, ya son miles y miles, porque ya no solo estamos hablando de 2000 años, ¿no? O de más de 1000 años, hablando del Nuevo Testamento, sino aún del Antiguo Testamento. Son muchos años que obviamente tenemos que tomarlos en cuenta. O sea, no se pueden ignorar. No se pueden ignorar. Obviamente hay un Dios detrás, digamos que permitiendo o permaneciendo siempre pues su voluntad, ¿no? Y siempre todo bajo sus planes, su voluntad. Pero no podemos ignorar a la hora de leerla y sobre todo de estudiarla, o más específicamente de interpretarla, que de hecho no deberíamos de interpretarla nosotros, pero a la hora de interpretarla o de pues sacar alguna enseñanza, ¿no? Claro. Entonces son todos estos años de separación y justamente es un poquito de todo esto, ¿no? Como lo podemos ver acá, que, o sea, de todas estas traducciones tan distintas que ha habido, lo podemos ver acá inclusive hoy en día. O sea, hoy en día traducir un documento de un idioma a otro no es tarea fácil, no es cualquier cosa. Ahora, a eso súmale que dicho documento
tiene un peso ideológico, tiene un peso cultural, o tiene un peso simplemente de conocimiento de algún área en específico. Por poner un ejemplo, yo por muy bien inglés que hablara, por muy bien que conociera el idioma inglés, si yo quisiera traducir un texto, una carta, un libro, por muy bien que supiera el idioma, tanto, o sea, el inglés, y yo como nativo español o hablando español, de por ejemplo, el libro, una carta de un doctor, de un médico, con lenguaje médico, no, nadie entiende a los médicos. Sí, ¿no? Y menos con su letra, güey. Mientras no la haya escrito a mano. Ni ellos mismos. Sí. No, pero en ese sentido, en cuanto a su conocimiento, en cuanto a lo que quiere transmitir, ahí ya no entra yo sé inglés, yo lo traduzco. No, ahí también tienes que conocer los términos que un médico utiliza, su contexto de lo que quiera realmente plasmar, de lo que está diciendo, inclusive expresiones o frases, ¿no? O modismos. Sobre todo los modismos que tengan. Entonces ya inclusive aún eso, por muy bien que yo hable el idioma, no me garantiza poder hacer un buen trabajo. Traductor Google. Ay, no, te lo va a traducir. Ahora ya traducirla en Google. No, si vieras que con la inteligencia artificial que ya está. Imagínense, ¿no? De un abogado. Sobre todo, por ejemplo, escritores como Pablo, los profetas, los libros poéticos, que tienen una literatura, una comunicación, unos modismos. Los apóstoles, pero bueno, hablo especialmente de Pablo, porque usa mucha terminología de la época. Sí. Casi como de abogado y terminología muy propia, obviamente también dentro del ámbito también, fariseo y de judío, claro, como él era y que él conocía, que si no conocemos y que obviamente si no profundizamos en ello, pues difícilmente vamos a entender y llegar a realmente a lo que nos querían comunicar, guiados por el Espíritu, desde luego. Se pierde la esencia. La esencia. Y el que no nos preocupe mucho eso, el que no nos interese mucho eso, pues nos hace al final de cuentas perdernos de las maravillas que justamente su palabra nos quiera mostrar, nos quiera revelar, y eso, la esencia de lo que los escritores querían comunicar, ¿no? Y qué mejor que el Nuevo Testamento, porque no debemos olvidar ¿qué son? Cartas. Son cartas. O sea, son cartas. Cuando tú recibes una carta, la lees de principio a fin, viene de una persona a ti o a un grupo de personas con puntos en específico, bajo un contexto en específico, con un punto en particular que quiere tratar, o con varios puntos. O sea lo que sea, de todos modos es una carta escrita de principio a fin que busca transmitir un mismo mensaje. Imagínate, Pablo se transporta a esta época, ¿no? Sí. Y ve, no, ¿qué hicieron a mis cartas? Sí, definitivamente. ¿Y este título? Hasta las cartas apostólicas, pues, han quedado muy perjudicadas por ese hecho de esa falta de contexto, de cultura, de todos los modismos que él utiliza. Claro, los subtítulos nos pueden ayudar, pues, a entender un poco la esencia, pero no necesariamente quiere decir que esté bien, que esté correcto, ¿no? Exactamente, sí, no necesariamente, y vuelvo a lo mismo, o sea, sí hay un entendimiento, pero nos podemos perder de muchos detalles. O sea, no quiere decir que obviamente lo que estemos leyendo así esté mal. Totalmente. O total mal. O sea, no, para nada. Pero nos podemos estar perdiendo de mucho por esa falta de profundidad y entender más. O sobre todo, pues lo que a mí me encanta del poder conectar, que acá de lo que está diciendo, que tiene todo que ver con este otro pasaje y aquello. Nos perdemos demasiado. Y a eso súmale, si ya de por sí el traducir no es una tarea fácil. Yo creo que habrá traductores, ya no me refiero a traductores de libros, así traductores que por ejemplo en conferencias o así traducen del que está hablando en inglés, lo traducen en español. O sea, si de por sí, yo creo que ellos perfectamente nos dirán que no es nada fácil. Sí, claro. Pues ahora imagínate, insisto, con todos estos años de separaciones cultural, histórica, geográfica, idiomática y demás, pero también hay algo muy importante, y es, claro, la doctrina o la creencia propia del traductor, porque es algo que es un hecho que no podemos ignorar, y que sí o sí, siempre el leer una traducción, sea cual sea del libro que sea, el leer una traducción,
inevitablemente vamos a tener que leerla, o sea, o inevitablemente al leer una traducción la estamos leyendo desde desde la vista, desde los lentes, desde la perspectiva y el entendimiento del que lo traduce, del traductor. Entonces también eso pues puede repercutir o para bien o para mal. O pues simplemente no, porque claro, no es que lo hagan con una mala intención. Entender esa palabra con otro enfoque y pues cambia totalmente la esencia de lo que se está leyendo. Exactamente. Y vuelvo a lo mismo, mis respetos para una labor tan importante y tan delicada como esa. Pero bueno, o sea, son cosas que no podemos ignorar, que no podemos, ¿cómo decirlo? O sea, como hacerlo menos, ¿no? Y restarle importancia a esas cuestiones, pues doctrinales, ¿no? Dentro de la práctica, porque al final de cuentas vuelvo a lo mismo, cuando se trata de fe, pues también entra un poquito eso, ¿no? La doctrina, la interpretación o la enseñanza que quiera sacar de dicho pasaje. Y por ello es pues muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos. Claro, ¿no? Totalmente. Van a hacer que sea mejor un estudio, una lectura, pues el poder comprender estos aspectos, ¿no? El tiempo de separación, la cultura, todo el momento de comprender la cultura de ese tiempo, pues te puede ayudar a entender la esencia del que está escribiendo un autor. Pues ya hasta pasa con las películas hoy en día, ¿no? Ay, no. Hasta lo podemos ver en las mismas películas, En lo ves, ¿no? Lo ves, ¿no? O sea, y ya es hasta broma, ¿no? Ya es hasta meme de nuestros días. Sí, ya. Pero hasta cómo inevitablemente afecta la cultura, ¿no? O sea, lo adaptas, al traducir, pues inevitablemente lo adaptas a tu propia cultura, a tu propio idioma. Y pues también inevitablemente eso puede estar alterando y cambiando totalmente la esencia. Lo vemos en ejemplos de las películas, de los mismos libros, en fin. O sea, es un hecho, es una realidad que no se puede ignorar y esa es la importancia de estudiarlo, porque de lo contrario, pues las consecuencias son evidentemente lo que ya comentamos. No entender la esencia, malinterpretar, malentender ciertos pasajes, no comprender bien del todo lo que los escritores nos quisieron comunicar y eso pues lleva a contradicciones, ¿no? De la escritura, de nosotros, de nuestra interpretación, de nuestro entendimiento. Y sencillamente eso, y bueno, eso porque para mí ha sido muy importante en mi vida a la hora de estudiar la palabra, que tal vez muchas veces no estamos entendiendo, no es que estemos entendiendo mal las cosas, pero nos falta, ¿no? Es como el panorama completo para entender más allá muchos pasajes y poderlos, insisto, conectar con la palabra. En los podcasts pasados hemos visto esto de este versículo, ¿no? Fundamental, la suma de tu palabra es verdad. Y es entender eso justamente, que la totalidad de su palabra es la verdad y por ende el comprender y el estudiar y profundizar la verdadera intención y la profundidad de toda la palabra nos va a llevar a esa verdad y esa totalidad de entendimiento. Sí, pues por ejemplo, pues también están las traducciones o por lo que fue pasando nuestra Biblia, ¿no? Hasta llegar hoy en día, ¿no? Lo que tenemos. Todos los procesos, ¿no? Exactamente, todos las los diferentes procesos. traducciones. Empezando pues como las ramas importantes, pues está dentro de ella la Vulgata Latina. Fue de las más importantes, ¿no? Una de las primeras más importantes en la hora de las traducción. Primeras como compilaciones, podría decir. Está la Textus Receptus y la Biblia del Oso y... Llegamos ahora sí a la Reina Valera. Exactamente. O sea que son 4 procesos por los que pasó y de ahí salieron sus derivantes. Claro. Y conocemos que la Reina Valera, pues, está la Gómez, está la 40, y todas estos años, ¿no? Las revisiones de las diferentes. Exactamente. Claro, porque también una cosa es una traducción y otra cosa es una versión, ¿no? Porque una traducción es literalmente traducir de los textos originales, o al menos se supone que eso buscan hacer, las traducciones. Y están las versiones, que son simplemente versiones, ¿no? Variantes de las propias traducciones. Sí, no tienen muchos cambios, pero tienen pequeños cambios, ¿no? Y algo encontramos dentro de la Vulgata Latina que se llama la coma juánica. La coma juánica. No la coma tuya de Juanita. No, porque es como ojo. La coma juánica. Y es una cláusula añadida, es como un comentario, como si nosotros tuviéramos ahorita nuestras Biblias de estudio y ahí apuntáramos algo, ¿no?
Eso es como una cláusula, ¿no? De tu estudio, tú agregas lo que entendiste, lo que para ti es. Ujú. Y eso es la coma juánica, que se añadió en el año 800 en la Vulgata latina. Y eso está en la epístola de Juan. De Juan. De Sí. 5, 7 al 8. En esos versículos. Donde pues el obispo pues, agregó un comentario. Y fue a partir del año 800 que se agregó ya en todas nuestras Biblias. Y lo podemos ver en todas nuestras versiones de nuestras Biblias. Ujú. Es ese comentario. Entonces es importante también saber qué cosas fueron añadidas en nuestras Biblias que creemos que son de los autores, Que pero son- ni sí, siquiera claro. son de los autores. Sí. Son añadidas. Tal vez como comentas, ¿no? Pues uno que está traduciendo, pues no lo hace con la intención mala. No, obviamente. Lo no. hace con su intención buena, pero también lo hace con sus ojos, con sus Sí, con su sus perspectiva, lentes, su entendimiento ya también, ¿no? Exactamente, a través de esa perspectiva, pues es que plasmó ese comentario. Y hoy en día, pues nos basamos como si fuese del mismo autor bíblico, en este caso, Juan, Mateo, Marcos, etcétera, ¿no? Sí, y eso dentro de los, por ejemplo, dentro de los estudios que pues yo también he podido hacer, pues yo también me he dado cuenta que es algo que suele pasar mucho, ¿no? Es algo que los escritores anotaron, ¿no? Por ejemplo, como si yo pues leyera la Biblia, ¿no? Y hiciera mis notas, mis propios apuntes, mis propios comentarios pues mira, esto es así, o se refería a esto, hablaba de aquello. Y entonces en unos años, pues, alguien ve esto y piensa que esto es parte de o sea, que esto también es escritura, ¿no? Que esto también lo escribieron las escrituras originales. Son comentarios, son, añadidos de su interpretación, de lo que entendían, de lo que veían en el momento, tanto de los traductores o como inclusive de los propios escritores, ¿no? Y realmente son muy pocos sí. esos puntos, como la coma juánica, Sí. que se encuentran dentro de nuestras Biblias, pero es Importante. bueno saber Sí. esos aspectos, porque nos dicen, ok, esto no es como tal bíblico, Ujú. o bueno, no es del escritor original. Claro. Sí está padre, pero que ya a partir de ahí puedes tú decir o saber si eso de ahí es bueno, lo recibes para ti, o simplemente lo haces a un lado, ¿no? Eso es un lado, exactamente. Y pues, bueno, dentro de por ejemplo, estas Biblias que mencionábamos, hay unas Biblias que son como importantes dentro de los inicios, ¿no? Dentro de los inicios históricos de estas traducciones bíblicas hasta que llegaran a nuestro idioma, ¿no? Al español, al castellano, al latín. Y fueron surgiendo las primeras Biblias, las primeras versiones que son como las más importantes, ¿no? Sí. Bien mencionabas, por ejemplo, una de ellas es la Biblia de los obispos, una traducción de la Biblia de los obispos. Otra traducción, mejor dicho, muy importante es la Tyndale, Sí, ¿no? Es en inglés, y después de ahí también surgió la King James, que también, pues de acuerdo a muchos comentarios, historiadores, pues se dice que hasta cierto punto es una buena versión, tiene muy buena traducción en muchos versículos, en muchos pasajes. Y bueno, obviamente pues ni hablar de la Reina Valera, al menos pues en la actualidad, ¿no? En la mayoría de creyentes. Bueno, y estas son las más usadas, por lo tanto pues las más importantes. Las más importantes, exactamente, las que se despegaron, sobre todo por ejemplo la Reina Valera, pues ya entonces en el ámbito protestante, con los reformadores, ¿no? Y surgimiento de la imprenta y toda esta difusión de las Biblias en todos los diferentes idiomas, pues surge esta versión de la Reina Valera, pero pues que también es importante hablar de esa traducción, ¿no? Y sobre todo hacer un poquito de énfasis o hincapié en esa traducción, en primera porque es de las más importantes, ¿no? Al menos las más en usadas. El mundo cristiano, y también pues obviamente pues porque es de nuestro idioma, ¿no? Es en el español. Es curioso. Bueno, por mi parte yo así lo veía. No sé, Kevin, ustedes. Pero yo siempre pensaba que Reina Valera era una reina que se llamaba Valera o que se apellidaba Valera. Sí. Desde toda mi vida lo llegué a pensar. O sea, esas cosas que no es que pienses, pero simplemente es como que, bueno, pues escuchas y te haces esa idea, ¿no? Exactamente, se me hace obvio. Te imagino. Pero ya al momento que empiezas a indagar, a estudiar,
Es que no, que son, de hecho, dentro de esta pasó por 2 etapas. Obviamente, dentro de esas 2 etapas pasó por 2 personas. Exactamente. Que es Casiodoro. Casiodoro de que es exactamente Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cipriano, ¿verdad? Cipriano de Valera. Entonces, pues nada que ver con... Pues era una reina que se llamaba Valera. Exacto. No, si son 2 personas y son 2 hombres. Sí, son 2 varones, entonces... Y a ver, ¿quiénes eran ellos? A ver. Pues indagando más en ese aspecto, pues eran, en primera instancia, monjes. Ok. Más exactos, pues son monjes jerónicos. Son de estos que visten así como jedis, como de Star Wars. Sí, cierto. Con capas. No los había relacionado así. Sí, son así en ese aspecto. Ahora sí que dentro de sus biografías de ellos, tuvieron una conversión, pero no dejan de llamarse monjes. Claro. Y principalmente jerónicos. Los dos eran monjes jerónicos. Ahora, Casiodoro de Reina fue el que fundó la Biblia del Oso, que contiene libros deuterocanónicos y los famosos apócrifos, ¿no? Sí. Fue el que hizo la Biblia del Oso. Y Cipriano de Valera se basó en la Biblia del Oso para crear lo que es la Biblia del Cántaro. Ok. Porque antes de que se llamase Reina Valera, se llamaba Reina del Cántaro. Okay. Biblia del Cántaro, perdón. Ya después, pues se le cambió el nombre en honor a estas 2 personas. ¿No? Exacto. Poniéndole sus apellidos, Reina y Valera. Reina. Y así es como tenemos nuestra Biblia Reina Valera. Debería ser así, la versión Reina y Valera, para no crear confusión y pensar que es una sola persona. Reina y Valera, exactamente. Entonces, me pareció interesante que nuestra Biblia Reina Valera se llamara primero Biblia del Cántaro. Claro, ya a partir de eso, como se basó en la Biblia del Oso, pues dijo, ok, yo creo que los apócrifos no van. Los voy a quitar de mis versiones, de mi versión más bien. Sí. Y por eso tenemos nuestra Biblia así. Sí, bueno, ya hay una pues, Biblia católica que sí empieza... tiene los apócrifos, ¿no? Ajá, ya de ahí empieza pues obviamente todo obviamente suceso histórico del canon bíblico, ¿no? Sí. Que le llaman de la construcción y del desarrollo del canon bíblico, que bueno, primero por un lado son unos, luego viene la Reforma Protestante, ¿no? Y bueno, y se reducen la cantidad de libros dentro del canon. Ahora ya todo es canon. Y hay cosas que no son canon. Pero mira, o sea, Esdras, nuestro personaje Esdras de la Biblia, pues que es el que se encargó de compilar todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pues su canon, su medida de en qué se basó para compilar todos los libros, pues es que no se contradijeran y que pues tuvieran un sentido que vayan dirigido al Padre. Entonces ese fue su canon, esa fue su medida. Su medida que no tengan contradicción. De crear, ¿no? Desde el primero hasta el último, ¿no? Libro del Antiguo Testamento. Sí, claro. O sea, los otros del Nuevo Testamento, pues ya sería cuestión de indagar, de checarlos más a profundidad, cuál fue el canon que usaron. Porque ahí ya no fue la medida, ¿no? Exactamente, ya no fue un autor bíblico, un personaje bíblico el que compiló, sino ya fue en la época protestante, que ya fueron personas... Antes, ¿no? del concilio. Sí, ya fueron personas que compilaron todo lo que es el Nuevo Testamento. Exactamente. Pues de hecho, bueno, hablando de la Reforma Protestante, pues hasta el mismo... Martín Lutero quiso hacer su propio canon y por ahí también quisieron hacer sus propias versiones. Y bueno, también me vino a la mente ahorita que mencionabas esto de Esdras y demás y del canon del Antiguo Testamento. Pues justamente la versión también muy importante, sobre todo en la época de nuestro Señor y de los apóstoles, que pasó, como tú ahorita dijiste al principio, ese proceso del hebreo, del arameo. Y posteriormente empezaron a introducirse las primeras versiones en griego. Griego, sí es. Y obviamente el Nuevo Testamento, pues bueno, también ya está en griego, ¿no? Pero está esta versión, esta traducción muy importante también, que es la Septuaginta, ¿no? La Biblia de los 70 que le llaman,
que justamente es la Biblia que podemos ver, ¿no? De acuerdo a la evidencia textual y de acuerdo a la misma historia y los historiadores, pues podemos saber y darnos cuenta que es la Biblia, ¿no? La Biblia en ese entonces que leían justamente los apóstoles, que leía inclusive el Mesías. Sí, nuestra época es una Biblia, podríamos decir, más fidedigna. Exactamente, una muy buena también a la hora de estudiar, ¿no? Y de profundizar, de ir a la raíz. Y hay un pasaje, hermano, ahorita hablando del tema de la Reina Valera, que claro, no es que solo esté esa traducción, no solo es que se encuentre en la Reina Valera, pero pues una vez más, de ahí surge, de ahí parten otras traducciones, y que tiene que ver también un poquito con este tema de que el traductor traduce de acuerdo a su entendimiento, ¿no? De acuerdo a lo que conoce, de acuerdo a lo que entiende en ese entonces. Y es un pasaje muy interesante que podemos encontrar en Génesis 15. Yo creo que ya estás buscando. Sí, a ver si me puedes ayudar a leerlo. Sí, es más exactos es el 15:6 de Génesis. Y vaya que sí, o sea, el traductor, pues ahora sí que está bien lo que se hizo, pero una falta de ya sea de puntuación o de palabra puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Lo que mencionábamos, puede cambiar la esencia del mensaje y hasta la misma doctrina. Sí, que exacto. Es muy grave y por eso decías que es un trabajo, pues, de suma importancia y de tener cuidado. Exactamente. ¿No? Y lo voy a leer. Digo, este pasaje o este tema, este estudio, es uno de mis favoritos. Yo creo que es mi favorito. De entenderlo, ¿no? De entenderlo. Es que abarca demasiado, o sea, abarca todo. Sí, porque todo. La otra vez comentábamos que hasta Pablo habla de eso, y cuando lo entiendes, ¿no? Realmente del trasfondo. O sea, pues ese cambio de palabras llegó hasta la traducción de las epístolas de Pablo, de Romanos en este caso, que esa falta de error llegó hasta Romanos. Entonces vamos a leer. Y Gálatas me parece que también lo menciona. ¿Gálatas también? Creo que me parece que también lo menciona. Dice Génesis 15:6. Y creyó al Eterno, al Padre, y le fue contado por justicia. Ese es el pasaje. ¿Qué entendemos de ahí? Siempre que para entrar en contexto, antes, pues lo que me gusta, y espero no indagar o meterme tanto en este tema, porque sí da para... Sería interesante tratarlo. Exactamente, da para otro episodio. Ya tenemos 2 pendientes. Sí. Más. Pues es cuando le empieza a sobrevenir estas visiones, el padre hablando con Abraham, diciéndole pues que va a tener una descendencia grande. O sea, lo saca, le dice, mira las estrellas, va a reafirmar o va a hacer este pacto con él, ¿no? Lo va a hacer, exactamente. Apenas lo va a afirmar. Entonces se está presentando este aspecto de que le va a decir que su descendencia va a ser incontable como las estrellas. Y pues entonces, y creyó al Padre y le fue contado por justicia. ¿Qué entendemos? Pues que al creer a Abraham se le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue justo. Exactamente. Por creer. Pero, wow, o sea, nosotros mismos podemos decir en primera que no hay ni uno justo. La misma Biblia lo dice. ¿Y qué decimos que es el único justo? Nuestro Mesías. Nuestro Mesías es el único justo. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Abraham no fue justo. Ni siquiera le creyó. Ni siquiera le creyó. Y si seguimos leyendo, no me voy a meter en más temas, pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera firmó el contrato, porque se hizo un contrato. Eso estaba pensando, sí. Se hizo un contrato y hasta dijo, pues, agarra estos animales, ponlos acá y tienes que pasar. Digamos que él no formó parte del... Y eso, obviamente, proféticamente tiene un porqué, ¿no? Del bueno, en pocas palabras, pues, eso a nosotros nos dice que ese pacto entonces ya tenía que ver meramente
del padre, ¿no? Un acuerdo, un compromiso, un pacto, sobre todo en aquella época, pues era un pacto de ambas partes y que ambas partes tenían que cumplir esa parte del trato. Sí, en la época de Abraham, de mismo Noé, pues nos damos cuenta que había mucho esa firma de pactos y que eran muy importantes firmarlos y cumplirlos. Exacto. Entonces ahí está esa base de este acuerdo, de esta firma, de este pacto, de estas promesas que se estaba haciendo. Y Abraham no firmó. No firmó ese contrato. No firmó y prácticamente se está estipulando que el que no firme, que le pase lo mismo que a esos animales muertos. Y solo se despierta porque no pudo ni siquiera pasarle. Sí. Pero sobrevino un miedo por el futuro que iba a haber de su descendencia, que ve una flama pasando por esa firma, bueno, ese acuerdo. En medio de los animales, ¿no? Ese tratado. ¿Qué les decía en el episodio anterior? Que la palabra es fuego. De hecho, si empezamos a leer todo el 15, ahí se hace una referencia al Mesías. ¿Quién es este verbo? O sea, es el Mesías. Tenemos que hacer un podcast de ese. No, ya sabes que cambiamos el tema. Sí. Y bueno. Está muy bueno. El chiste es que si nos vamos al contexto original, que es lo importante que les comentábamos, si le podemos sacar más jugo, más... O entenderlo, en este caso entenderlo de una manera mucho más bíblica, por así decirlo, mucho más... Más original, pues es su esencia. Se los voy a leer. Dice, Be'emim ba yud hei bab hei. Yud hei bab hei es donde está diciendo y creyó en sus Biblias Jehová, Padre. Okay, que es el que fue, el que es y el que será. Yud hei bab hei. Por eso es el Eterno. Entonces, Be'emim, o sea, y creyó. Y después dice, Beya Shebea Tzedakah. Shea es pensó, consideró. Y Tzedakah es recto. Okay. Y si tal cual está así, y lo pasamos a nuestro español, creyó al Eterno y lo consideró justo. Recto. O sea, el momento de que Abraham está viendo las estrellas y el padre le está diciendo, esta es tu... Así de numerosa va a ser tu descendencia. Abraham le creyó. Y no nada más le creyó, sino dijo, wow, tú eres justo y recto. Exactamente. Tú eres el único justo. Yo no soy justo, yo no soy nada recto. Tú eres el que me está diciendo que me vas a dar una descendencia, yo que no tengo descendencia, yo que ya soy grande y viejo, yo no, Abraham. Pero le está diciendo, wow, o sea, Padre, ¿quién soy yo para que tú me des esto? Yo te voy a creer porque tú eres justo. Yo te lo he estado pidiendo, yo he estado aquí intercediendo por ti. Yo te creo y tú eres justo. Exacto. Porque das en el momento indicado. Y ahí cambia todo. No. Ahí cambia todo porque entonces ya no es Abraham creyó y fue justo, ¿no? Y le contó como justicia. Los demonios creen. Exacto. Y no son considerados justos. Exactamente. Y no nada más creen, tiemblan. ¿No? Y tienen, o sea, una creencia, obviamente, de quién es Dios, de quién es Él, de su poder, de su palabra. Pero es hermoso, no solo, pues esto, la profundidad de este pasaje, ¿no? De entender este pasaje. Sino que entonces ya toda la Biblia es claro, ¿no? O sea, Él es justo. Él es el único justo. Y si seguimos leyendo, pues vemos que es doblemente, triplemente o mucho más justo si seguimos leyendo, porque afirma y cumple. Yo voy a cumplir por ti, Abraham. Tú no pudiste cumplir, yo voy a cumplir. Y a pesar de que él va y se le adelanta y se le quiere adelantar a Dios, le quiere ayudar a Dios, aún así él mismo, pues va y le da la promesa que ya le había Y claro, hecho. O sea, sí hay un hecho innegable que hay que creer en él y es un principio para que todo lo demás venga, ¿no? Hay que creer en sus promesas, hay que creer en sus pactos. Nada más que el único justo es el Padre.
Nuestro Y Mesías. entonces él en nosotros nos justifica, nos santifica. Entonces, de hecho, lo vimos ya el tema pues, pasado. este pasaje, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia, en el original es, Abraham creyó al Eterno y Abraham consideró al Padre Le considero justo, recto. Ah, qué bonito. Qué bonito. Exactamente. Cambia A mí, totalmente todo. Romanos o en Gálatas, donde está ese mismo pasaje donde Pablo habla de esto, pues es lo mismo. Así es. Y Romanos habla de que solo hay uno justo. No hay, Sí, no hay justos exacto. ni uno. Todos O sea, pecaron. ya todo armoniza, Sí, ya todo- todo se exactamente. entiende en un mismo mensaje de principio a fin. Y bueno, así hay tantas cosas. Queríamos dar específicamente este ejemplo, este pasaje, porque bueno, de entrada, si habláramos de todas las cuestiones de traducción y de la profundidad, bueno, pues no acabamos porque tenemos la Biblia entera y capítulo por capítulo para hacerlo. Pero este nos pareció muy padre, muy interesante, muy importante. Pero bueno, ya de ahí pues hay detalles. La otra vez me acuerdo que estábamos hablando de hasta algo tan aparentemente, no sé cómo llamarlo, o sea, absurdo o como que sin mucha relevancia, pero que hasta ahí te das cuenta pues la importancia que tiene el prestarle atención a la traducción Sí. y a todo este teléfono descompuesto literalmente. Este es el claro ejemplo. De del teléfono siglos de descompuesto. traducciones, que es justamente el Mar Rojo, Sí. que no es Mar Rojo. No es Mar Rojo. Su traducción original, pues es En Red Sea, es- sí. el mar de los juncos, es ¿no? Red Sea, Mar de los Juncos, y de ahí, pues, por un falta yo creo que de oído, de entendimiento, de que no escuché bien, Ujú. pasó a Con los las años. escrituras como Red Red Sea, Mar Rojo. Pero yo siempre, sí, de niño me pregunté, entonces, el Mar Rojo Es rojo. ¿no? Sí, Es como si el mar, pues, le dijéramos Mar Azul. exacto. Pero, bueno, sabemos que es... Bueno, olvídalo. Pero el chiste es que de Red Sea, que es Mar de los Juncos, pues pasó ahí por una extraña entendimiento de oído Ujú. a Red Red Sea, Sea. Mar Rojo. Cuando su nombre es Mar. Sí, Y, pues, exactamente. así lo conocemos en nuestras Biblias. Y Así está. no, de hecho, Mar de los Juncos tiene más sentido o sea, tiene todo Sí, el sentido, claro. absolutamente. De que se llame así. Y ahí está, desde un ejemplo tan importante en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, como el que acabamos de leer de Génesis 15, como algo tan absurdo, tan simple, no sé cómo decirlo, como es pues justamente la traducción del Mar Rojo, ¿no? Y bueno, y es que en realidad, pues cuando investigamos, cuando estudiamos un poquito, pues nos damos cuenta que realmente hay muchos errores de traducción. De hecho, de acuerdo igual a historiadores, a quienes han estudiado e investigado, se dice que la Reina Valera tiene más de 21,000 errores. 21,000 errores. Bueno, Eso- claro, dentro de esos 20,000 errores, pues están, pues, como Génesis 15:6, las palabras, esa diferencia de palabras, ¿no? Que hacen que cambie el contexto de ese versículo. Exactamente, o cosas más sencillas, cosas que no es que afecten tanto, Ujú. pero pues una vez más al final de cuentas errores, ¿no? Va sumando. Y eso pues de alguna manera ahora sí que es como de bueno, o sea, no, aquí nadie está hablando o culpando a ningún traductor, porque al contrario, es decir, es que esto no es tarea fácil. No es tarea fácil y volvemos a lo mismo, hay que ser conscientes de la cultura, de que era muy diferente, era otra época, ya obviamente inevitablemente traen ciertas ideas, ciertas enseñanzas de su contexto, de lo que ellos mismos escucharon, de lo que ellos mismos aprendieron. Entonces, bueno, o sea, ahora sí que no es ninguna traducción o ningún traductor en particular que, esté muy mal o que lo hizo a propósito, no, o sea, ahora sí que eso aquí pues es lo de menos, o sea, es simplemente entender que eso así era inevitable, o sea, que es inevitable poder inclusive llegar a cometer esos errores. Pero bueno, claro, no es la única, ¿no? Obviamente, pues todas las traducciones pues pueden tener lo suyo, así como la misma Reina Valera u otras traducciones tienen traducciones muy buenas, muy fieles. Sobre todo, hablando de la Reina Valera, pues las más o sea, ahora sí que entre más antigüitas, mejor. Como el vino. Exactamente, así la Reina Valera. Y justamente, por ejemplo, una de ellas, y ahora quiero pasar a esta traducción porque también es muy utilizada justamente en la actualidad. Claro,
es la NBI, la nueva versión internacional, que esta sí, la verdad, a mí, ahí sí tengo que ser muy sincero, y este es comentario personal, me entristece un poquito que se haya llegado a eso, ¿no? O sea, que hayan llegado a esto, porque una cosa es equivocarte por falta de entendimiento, por contexto, por una diferente cultura, doctrina, de lo que entiendes, lo que sea. Pero otra cosa ya es algo como esto, que la NBI, ¿qué pasa? Omite muchos versículos. Ha omitido muchos versículos de la escritura. De hecho, aquí yo anoté algunos ejemplos. Por ejemplo, pasajes como Mateo 18:11, que habla de cuando el hijo que dice, pues es Mateo, es nuestro Mesías hablando, dice, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Está hablando de las parábolas, ¿no? de la oveja y demás. Marcos 7:16, el de si alguno tiene oído para oír, que oiga. O el de Marcos 11:26, por ejemplo, de que si dice que si vosotros no perdonáis a los que os ofenden y demás. Entonces, todos estos pasajes, Mateo 23:14, y estos solo son por mencionar algunos, ¿no? Sí. Son muchos versículos que han sido omitidos. Ya insisto, sin contar lo normal, lo evidente, lo natural que es, pues que haya errores de traducción, sobre todo al querer adaptarse a un lenguaje actual. Sí, o sea, en lo personal o sea, hasta podría decirse que está bien, pero ya el lenguaje actual, pues ya pierde, volvemos a lo mismo, la esencia misma de los autores. Sí, exactamente. Entonces, pues esto pasa con estas traducciones. De hecho, por ahí, bueno, ya metiendo un poquito también en conocimiento, ¿no? Ahí de las traducciones, se dice, ¿no? Que hay 3 diferentes tipos de traducciones, que está la dinámica, la traducción o la equivalencia que le llaman equivalencia dinámica, que es justamente traducciones como esta, que ya buscan traducir del idioma original a un idioma adaptado al lenguaje y a la época, ¿no? En la que se está traduciendo. Y por otro lado está la equivalencia formal, que es como la Reina Valera, que es un poquito más utilizando palabras y ciertas formas, tratando ya no de adaptarse a un idioma moderno o al propio lenguaje, sino tratando de utilizar palabras y lo más apegado que se pueda a la traducción. Y hay otras que son contextuales, que es un balance de ambas, que sí buscan que sea un poquito más entendible para los lectores, que sea un poquito más digerible, ¿no? En el lenguaje, en el idioma, pero que también trata de no perderse mucho de la esencia y de lo que realmente los escritores escribieron. Y obviamente, pues, ¿cuál es el punto de todo esto y de dar todos estos ejemplos, de hablar de todas estas versiones? Quisimos centrarnos en estas versiones importantes que solemos leer. Yo estoy seguro que pues básicamente que la mayoría o todos los que nos escuchan. Y yo les puedo decir, por ejemplo, personalmente, que mi versión favorita es la Reina Valera, y que ahorita tanto le pareciera, porque no lo estamos haciendo, pero pareciera que le estamos acá tirando, ¿no? Y yo personalmente puedo decir que es una de mis versiones favoritas y que es una de las versiones que más disfruto leer, justamente en primera por lo mismo, por apegarme un poquito más a no tratar tanto de modernizar el idioma, porque pues se pierde todavía más esa esencia. Pero también me gusta sobre todo leerla, me gusta inclusive compartir o enseñar pasajes con esta versión, porque también me gusta pues de alguna manera demostrar que aún con esta, que puede tener muchos errores y muchas cosas, aún así, pues estudiándola, se puede llegar al entendimiento y se puede entender. Entonces, ¿cuál es el punto? Y justamente esa es como la conclusión, ¿no? O el enfoque, que de todas estas versiones que hay, al final de cuentas el punto, ¿cuál es? Estudiar y profundizar. Y no quedarnos simplemente con una traducción. Aquí el punto de este podcast y de todo lo que les hemos estado hablando es informativo, es educativo, es que aprendamos y es que le tomemos la importancia y la seriedad que tiene, pero al final de cuentas entender, poder comprender que el punto no es una traducción. Es que ¿cuál es mejor? Es que yo leo esta, es que yo prefiero esta, es que no, esta es la buena, ¿no? Esta es la mera porque esa un montón de errores y un montón de cosas y entonces ya ni la leo y entonces ya me quedo con esta. Que hay que ser estudiadores realmente de su palabra. Eso es importante. No se trata de qué traducción es mejor que otra, porque todas tienen sus errores y todas tienen cosas muy buenas. La Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, yo he visto que es muy buena en el Antiguo Testamento y muy mal en muchos del Nuevo Testamento. Pero por ejemplo por ahí también comentan que la Biblia de las Américas es una muy buena traducción también en general y para el Nuevo Testamento. Exacto, claro. Entonces todas tienen lo suyo,
bueno, malo. Entonces aquí, ¿cuál es el punto? Ser conscientes de todo lo que les hemos venido hablando al principio del podcast y por lo tanto entonces eso aquí nos debe de llevar, ya que somos conscientes de todas esas dificultades a las que nos enfrentamos como lectores, como estudiantes bíblicos, pues es justamente ir a la base, a la raíz, estudiar, escudriñar. Ya hay herramientas. Ya hay herramientas, exactamente, y utilizar todo lo que tengamos a nuestra disposición para poder llegar al entendimiento de las escrituras y de lo que los escritores y de lo que cada pasaje quiere revelarnos, siempre con la ayuda y obviamente, pues ahora sí que entregados al Padre y que dejando que sea su Espíritu, ¿no? Sí. El que nos guíe y el no anteponer creencias, no anteponer opiniones, claro, sino estudiar, profundizar y que dejar que este libro se interprete por sí mismo, porque eso es lo que pasa, ya lo vimos con Génesis 15, que cuando simplemente vas a la raíz del idioma, lo entiendes, ya no, bueno, pero yo creo, yo pienso y que tal vez esto. Y mira, del yo creo, yo pienso, ya se hizo un grupito aquí, ya se hizo un grupito acá. Exactamente. Y la Biblia está en el centro. Entonces, sí. ¡Ey, espérense! Sí, no se vayan tan lejos. Sí, no. Aquí estoy. Eso ya no, yo no dije eso, ¿no? O sí vas por ahí, pero no te emociones, ¿no? ¿No? Y a veces así nos vamos por las ramas, ¿no? Y de querer justamente el profundizar tanto en nuestra opinión o en lo que sentimos, ¿no? Y ya a veces también pues nos vamos a cosas que no es que estén mal, pero es como de, bueno, ya, tranquilo, no va tanto por ahí. Es que vamos a darle el enfoque a lo que estoy viviendo, a lo que estoy pasando. Ajá. Y puede ser que a lo mejor nada que ver. A lo mejor sí va a tener coincidencia con lo que estamos pasando, pero muchas veces pues lo queremos meter a fuerzas a nuestros tiempos, sí, cuando más bien nosotros tenemos que exactamente, a la palabra. Es al revés, o sea, a la hora de interpretar, porque claro que el Padre nos habla, y claro que el Padre siempre nos va a hablar en nuestros diferentes momentos, en nuestros diferentes procesos, pero es más bien profundizar, estudiar en la palabra, y entonces dejar que la palabra nos hable en nuestra situación, en lugar de querer meter nuestra situación en la palabra, ¿no? En lo que queremos entender. Entonces, ese es el punto, y no por nada, no por coincidencia, no porque se nos dio la gana, leímos Hechos 17 al comenzar este podcast. ¿Por qué? Porque, y creo que muchos lo hemos escuchado, pero no prestamos mucha atención a lo que realmente hicieron los creyentes de Berea, ¿no? Se dice muchos, sí, sean como los creyentes de Berea que fueron a las escrituras, ¿no? Y se suele decir mucho en pastores, en enseñanzas, no me crean a mí, hagan como los de Berea. Pero bueno, pues justamente ¿qué hicieron los de Berea? Escudriñar las escrituras para comprobar si lo que Pablo, si lo que Silas les estaban diciendo. Si estaban siendo usados conforme al canon. Exactamente. Que es que nada se contradiga. Exactamente. O sea, el Nuevo Testamento no puede contradecir al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no puede contradecir al Nuevo Testamento en las bases de lo que es su palabra. Así es. Entonces esa es la importancia. De hecho, pues bueno, Santiago lo dice, ¿no? Santiago habla de eso en el capítulo 1, si no me equivoco. Si quieres, mientras yo leo Eclesiastés. ¿Tú quieres? A ver. 3, 4. ¿Tú quieres compartirse? Sí. Yo tengo aquí Eclesiastés. Si quieren buscarlo en sus Biblias. Es Eclesiastés 3:14. Y dice: he entendido que todo lo que el Padre hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Ahí está. Y lo hace el Padre para que delante de él teman los hombres. Vuelvo a decir, creo que ya en el pasado y en el antepasado, que leímos el primer verso, que es Isaías 40, que la hierba se seca, la flor se marchita, mas su palabra permanece para siempre. Así es. Y aquí volvemos a lo mismo. He entendido que todo lo que el Padre hace será perpetuo. Es perpetuo. Y habla sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Exacto. A su palabra nada. A lo que el Padre da, a lo que el Padre ha hablado, a lo que el Padre nos ha dejado. Ya estipuló, ya dictó. Exactamente, es perpetuo, es para siempre. Y bueno, yo me acordaba justamente, qué buen pasaje es, hermano, la verdad es que totalmente resume y concluye con lo que hablamos. Y yo, bueno, les quería leer justamente Santiago hablando de esto de estudiar y de profundizar en su palabra, en la palabra, de hecho, como dice Santiago, en la palabra de verdad, y pues hacer lo que ella dice, ¿no? De hecho, también va muy de la mano con esto que leíste. Dice en el versículo 22,
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, una vez más, no ser solamente oidores, no quedarnos solamente con lo que leemos, con lo que escuchamos, con esto, sino profundizar, escudriñar y obviamente poner en práctica su palabra. Eso es lo esencial de todo. Y ahora sí que, como broche de oro, este último pasaje de Proverbios, pues es para que nos hable a todos nosotros en lo que realmente debemos de hacer. O sea, no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, sino es lo que el Padre ya dijo, que es perpetuo y que nunca va a cambiar, que es eterno. Vamos a leer Proverbios el 3, del 5 al 8. Y dice: Fíate del Padre de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Padre, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, reconócelo en todos tus caminos, pero aquí hace dos menciones. No te apoyes en tu propia prudencia y no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, la palabra en sí se va a encargar de hablarnos a nosotros mismos, porque para que no nos apoyemos en nuestra propia opinión. O sea, la palabra misma es la que nos va a hablar y nos va a decir cómo es y cómo tiene que ser, ¿no? Exactamente. Ahora sí que este pasaje de Proverbios pues tendría que ser la base para escudriñar, estudiar su palabra y no separarnos de ella, para que no nos vaya mal y sea medicina a nuestro cuerpo. Yo creo que entender eso, meditar en eso y que nunca se nos olvide, ¿no? O sea, ¿qué nos debe de importar como hijos de Dios? Pues hacer lo que nuestro Padre nos manda y anhelar y buscar su verdad, ¿no? Su verdad, no una vez más, no mi propia opinión, no mi propia creencia, sino lo que Él inspiró justamente, como así lo sabemos, así lo creemos, a los que Él escogió para escribir justamente la Biblia, ¿no? Su palabra. Por eso, pues, como decíamos, ya hay herramientas, ahora sí que gracias por esta época, que nos ayuda a comprender más su palabra, como es el Strong's, o tú verte más directo al hebreo, o si sabes hebreo, pues súper bien, ¿no? Ahora sí que griego nos va a dar para un el mejor Nuevo entendimiento. Testamento. Pero si no sabemos, pues ya hay herramientas, principalmente ya bíblicas, ahora sí que herramientas para la Biblia, específicamente, sobre las traducciones originales en hebreo, en el Antiguo Testamento, en griego, pues en el Nuevo Testamento, que nos van a ayudar a comprender más sus maravillas y a enlazar más las historias. Eso es lo hermoso, y de hecho Daniel el profeta Daniel así Dios lo anunció, ¿no? A través de él, que obviamente todos estos misterios serían revelados en los últimos tiempos, justamente cuando el avance de la ciencia aumentara, y hoy la ciencia, la tecnología, todo ha avanzado tanto que realmente no todo está perdido. Es que hay tantas traducciones, es que cuál leo, es que qué leo, es que está mal, es que ya no, pues cómo sé si fue escrita por hombres, si tantos años y tantas traducciones. No, o sea, tranquilo. No, obviamente deja que sea el Espíritu, deja que sea su Espíritu el que te guíe, el que te instruya, no tu propia opinión, que sea Él. Y ya hoy en día tenemos a nuestra disposición tantas herramientas para profundizar en su palabra, y ese es el mensaje y esa es la conclusión de todo. Escudriñen las Escrituras como los creyentes de Berea, profundicen en su palabra, no se aferren a una traducción, a una versión bíblica, sino vayamos un pasito más allá para llegar obviamente al entendimiento de lo que el Padre realmente quiere hablarnos y quiere mostrarnos a través de ella. Amén. Entonces, pues hasta aquí creo que ya dijimos lo necesario. Quedaron temas ahí pendientes. Surgieron muchos temas ahí para futuros episodios que les prometo que haremos. Yo creo que hay que planearlos bien y creo que sí salen buenos temas de estas ramitas que salieron en este episodio. Pero pues muchas gracias. Les invito ahí a apoyarnos, a seguirnos en Spotify, a suscribirse. Es que en Spotify es seguir.
Sí. En YouTube te suscribes. En Instagram sigues. En Facebook le das like. Hay que nos apoyen en nuestras redes sociales, suscribiéndose, dándole like a las publicaciones. Ahí tanto en Facebook, en Instagram, pues obviamente seguimos compartiendo más palabras, más versículos, enseñanzas. Y pues ahí pueden también estar al pendiente de cuando saquemos un nuevo episodio. Gracias y esperemos que este tema haya sido de mucha bendición para sus vidas, porque es el objetivo, ¿no? Que obviamente pueda ser de bendición todo esto para ustedes, así como lo es para nosotros el hacerlo, el prepararlo, porque obviamente quienes aprenden primero pues somos nosotros, ¿no? Entonces, pues igual manera esperemos sea de bendición para ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el 4º episodio. Bye bye.